Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que ha sido noticia del día en Colombia y es el ataque terrorista que sufrió una empresa contratista vial en el Cesar, donde 33 máquinas fueron quemadas precisamente en dos parqueaderos del sur del departamento. Vamos a saludar primero a Stephanie Valencia, que está con nosotros. Stephanie, ¿qué fue lo que ocurrió? Pablo, muy buenas tardes. Mire, la denuncia la hace la concesión Autopista del Río Grande. Ellos denuncian este atentado terrorista. Dicen ellos en un comunicado sin precedentes contra la infraestructura vial de Colombia. 33 vehículos entre maquinaria pesada, también volquetas, camiones, mezcladoras que ellos tienen en un parqueadero en donde ubicaban todos estos vehículos para poder hacer parte de esa continuidad de la obra que se está adelantando de la troncal Magdalena 2, una obra muy importante para el desarrollo y la conectividad económica y conectividad también de nuestro país, Pablo. La información que se tiene de manera preliminar, y esto también conforme a la información que hasta el momento ha brindado la misma empresa, es que al parecer en horas de la madrugada hubo varias detonaciones que se generaron en ese punto, y con el paso de las horas, pues las personas que, como ve usted ahí en el video, Pablo, pues iban registrando a través de sus celulares el incendio de esta maquinaria. 33 vehículos que fueron quemados al parecer por el ELN, es el que inicialmente señalan las autoridades como responsable de este atentado. ¿Por qué lo hicieron? No lo sabemos todavía, Pablo, es un tema que está todavía en materia de investigación, pero sí hay un duro comunicado, Pablo, que emite este concesionario, porque dicen que además 2 vigilantes que se encontraban allí prestando seguridad a estos vehículos fueron retenidos y que además fueron golpeados brutalmente por los hombres que habrían cometido o perpetrado este atentado terrorista. Y quiero leer un entrecomillado, Pablo, para resaltar de este comunicado de la empresa. Dice: se trata sin lugar a dudas de uno de los atentados más graves contra un proyecto de infraestructura vial en la historia reciente del país. Al gobierno nacional exigimos presencia real y efectiva del Estado. No puede haber infraestructura sin garantías de seguridad, no puede haber desarrollo sin presencia estatal y no puede haber silencio institucional frente a hechos que rayan con el terrorismo. Terrorismo duro y puro. Vamos a ir con el general William Prieto, que es el comandante de la Primera División del Ejército, que nos acompaña a esta hora frente a este grave hecho registrado en el Cesar. General, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para ustedes. Gracias por ese espacio que nos dan precisamente para evidenciar que las tropas se encuentran en el punto. Muy lamentable lo que ocurre en este punto de nuestra geografía colombiana. General, ¿qué fue lo que ocurrió? Sitio que está haciendo referencia. ¿Cuál fue el hecho específico? Ya Stephanie lo estaba mencionando, pero yo quisiera que usted me describiera cuál es, digamos, la trazabilidad que le entregan sus hombres en el punto. Me encuentro acá con el Gábula militar, con el comandante del Gábula y con el comandante de la 10ª Brigada, el señor Brigadier General César Martínez, precisamente revisando qué pasó. Y en ese qué pasó, pues verificamos desde muy temprano, después de la madrugada, que llegaron las tropas al sector. Una vez nos enteramos de este hecho, teniendo en cuenta que no se encuentra exactamente sobre la carretera, sino a un lado, que es un patio, como manifestaban ahí, un taller donde se pueden apreciar al fondo la imagen. Claramente determinamos que llegan unos sujetos, como lo está manifestando, se hacen presencia en el punto, determinan que son del ELN, así lo manifiestan. Y lo que inicialmente sabemos, porque los mismos trabajadores que se encontraban de seguridad, es una empresa privada con seguridad privada, pues se encontraban acá, manifestando que han llegado unas personas a hacer este acto terrorista, que obviamente lo estamos revisando. Aquí estuvo nuestra policía haciendo la verificación con la SIJIN, haciendo la parte judicial de qué es lo que pasó, y ya estamos en la verificación en la parte de inteligencia. Lo que es claro es que es un acto terrorista, que no se puede permitir que estos serie de hechos continúen en diferentes partes de nuestra geografía, y condenamos este hecho, pero también invitamos a la denuncia a nuestro Gábula militar, teniendo en cuenta que ya como va avanzando el tema, de nuestra parte evidenciamos que es un tema netamente extorsivo, un tema donde están buscando, y no lo digo yo, lo dicen los trabajadores de la empresa que estaban acá, fue lo primero que nos dijeron, que estaban pidiendo un porcentaje del trabajo que están haciendo esta compañía aquí en el sector. El otro punto se encuentra aquí a 45 o 50 minutos de distancia, o sea que esto fue planeado previamente, muy acuciosos como lo hicieron.
Son 33 elementos, algunos están quemados, incinerados, como ven las imágenes, aquí los vemos atrás, otros fueron afectados en su totalidad. General, pues muy preocupante. Yo quisiera saber con la trayectoria y el recorrido que usted tiene como general del Ejército Nacional, ¿cuándo fue la última vez que usted evidenció un atentado de esta magnitud contra un proyecto de infraestructura en el país? No lo he visto de esta magnitud, sin embargo, lo que es claro es que estamos haciendo una presencia en todo el eje vial. Son 100 kilómetros que tenemos de recorrido. Hicimos esta mañana la verificación con el comandante de la brigada y con el Gaula, desde la jurisdicción donde inicia el batallón energético número 3, que está haciendo presencia con otra serie de activos estratégicos sobre la vía. En ningún momento la vía se frenó, se paralizó. Sí hubo un momento en que, como usted tiene imágenes, esas imágenes fueron del momento en que las tropas hicieron volar unos artefactos explosivos, hicieron el procedimiento específico para destruirlos y proteger las personas que se encuentran acá y que siguen el sector. Pero en ese sector y ese tramo no se ha presentado un hecho como este y es irrelevante lo que está ocurriendo, obviamente, en el sentido de pensar en que está fuera de contexto. Sin embargo, es un hecho claro de terrorismo donde la extorsión es muy evidente y nos lo decían esta mañana, el Gaula, estamos atentos a recibir las diferentes denuncias, porque sabemos que esta compañía también ha estado en otras partes de Colombia muy cercanas acá y también ha tenido una serie de hechos de extorsión. En la primera respuesta que usted acaba de dar, bueno, en la segunda dice que no había visto un hecho de tal magnitud, en la primera dice más o menos lo que pudo haber pasado. Estas personas, estos terroristas, cobran lo que comúnmente conocemos como una vacuna y al estas personas no pagarlo, proceden de esta manera. Así es, desafortunadamente es un modus operandi de estos bandidos terroristas del ELN. En este caso, se nos hizo extraño fue la magnitud de lo que ocurrió. Ya cuando hacemos las averiguaciones previas, tenemos claro que existe seguramente la empresa es la que tendrá que decir eso, no tenemos el conocimiento con la denuncia que haga. Si hubo una previa acercamiento, que muy seguramente sí, porque nuevamente lo hacen, pero tenemos claro que esa empresa también está en el sector de Tibú. El año pasado, en julio, exactamente, también tuvo una retención esta empresa de unos trabajadores en el sector, lo cual hace indicar que ha sido objeto de extorsión. Estamos con nuestro Gaula, estamos atentos de esas denuncias que nos puedan dar la trazabilidad para poder atacar este fenómeno. No nos quedamos quietos, seguimos seguramente con la inteligencia que nos puede generar y todo lo que salga de acá, buscando los actores materiales e intelectuales de este hecho. General, ¿y cómo es eso de no nos quedamos quietos? O sea, ¿qué viene ahorita? Porque estamos viendo una empresa atemorizada, ni siquiera han querido salir a dar declaraciones, digamos, públicas, obviamente por el miedo que esto puede generarles y de las represalias que pueda tomar este grupo. Estamos hablando de una empresa que no quiso ceder a las pretensiones y a las amenazas de un grupo guerrillero que exigía altas sumas de dinero y que esperando, digamos, una respuesta y un respaldo del Estado de protegerlos y de cuidarlos, pues vemos hoy es este atentado en donde les destruyen 33 vehículos y parte de la maquinaria que están empleando para una obra además del Estado. ¿Qué puede decir, digamos, el Ejército frente a esto, general? ¿Cómo van a responder ustedes? Lo decían ellos en este comunicado, si no hay garantías de seguridad no va a haber desarrollo, no va a haber obra, no va a haber nada en ese territorio. ¿Cómo les van a garantizar ustedes la seguridad a los trabajadores que por supuesto están muy atemorizados después de este atentado? General, y yo le agrego algo, es que esto no pasó en una selva, no pasó en un lugar recóndito, pasó en una vía de una ciudad en el Cesar, o sea, ¿dónde estaba el ejército? El ejército está por las vías, como le manifesté. Son 100 kilómetros que tenemos, que estamos en movimiento permanente. Desafortunadamente, no teníamos conocimiento de las extorsiones. Pero tengo aquí al Gaula para que nos den la denuncia. No teníamos conocimiento de estos hechos que venían presentándose, desafortunadamente. No, si tuviéramos conocimiento de que aquí estaban pasando hechos o que la empresa tenía algún tipo de afectación o extorsión, seguramente estaríamos más cercanos al sector. Digo cercanos porque estamos en movimiento. Todo el tiempo en 100 kilómetros que tiene este batallón están en movimiento con diferentes unidades, con los vehículos, con las diferentes capacidades que tenemos. Otros soldados están a pie en puntos nodales haciendo las tareas que corresponden en ese control permanente que hacemos en las vías de nuestro departamento del Cesar y obviamente en este tramo que estamos hablando de 100 kilómetros de este batallón. Los trabajadores y la empresa como tal no habían denunciado estas amenazas, general. No, señora, en ningún momento. Por eso reafirmo
que la denuncia es fundamental. Es imposible estar obligado a saber algo que nadie nos cuente. Tenemos formas de averiguar ciertas cosas por inteligencia, pero si el primer afectado no se acerca y nos dice las cosas, pues va a ser muy complejo actuar. Estamos actuando hoy, sin embargo no hay una denuncia todavía, pero estamos actuando, haciendo la verificación. Aquí vino la policía, le preguntaba yo a la policía, le hacía de oficio por el hecho que ocurrió. Claro que es un hecho crítico y lamentable y no puede seguir ocurriendo esa serie de hechos. Por eso invitamos a la denuncia permanente. Está el Gaula Militar, Gaula Policía, el 147, para que nos cuenten qué está pasando. Pero si no nos cuentan qué está pasando, pues difícilmente uno va a saber en el punto exacto de dónde está el problema. Sabemos que aquí hay unos grupos permanentemente haciendo ese tipo de acciones. ELN, aquí estamos muy cercanos al Catatumbo. Si usted cruza estos cerros, llegamos al Catatumbo. Claro. Y la intención permanente de nuestro comandante del ejército es apoyar las operaciones. Estamos en una comunicación permanente con diferentes tropas y esta vía en ningún momento se ha parado su flujo vehicular. Pero ¿cuál es, digamos, la seguridad o la trazabilidad que tienen ustedes como autoridad para estas personas? Porque más allá de que usted me diga que no había denuncia, pues estamos hablando de la Troncal Magdalena 2, es una mega obra de infraestructura. ¿No tiene seguridad general? Claro, inicialmente tiene una seguridad privada y tiene unos jefes y unas personas que están ahí. No, lo ideal sería colocar un soldado en cada sector para poder colocar, pero va a ser imposible cubrir todo un tramo de 100 kilómetros porque tenemos que cubrir todo el departamento, es todo el departamento. Son 138 municipios que tiene la primera división y para cubrirlos tenemos que colocar los soldados en puntos claves, puntos nodales que nuestra inteligencia nos da para eso. ¿Que hay fallas? Claro que hay fallas y nadie está diciendo que no hay fallas y que no se reconocen. Pero eso es de todos, no podemos únicamente actuar. La fuerza pública no actúa sola, requiere estar unida, requiere a la población civil y esa denuncia es fundamental para poder saber a dónde llevar ese esfuerzo fundamental y seguramente cuando hay la extorsión, que es un fenómeno que afecta de esta magnitud, esto no se presenta porque iba pasando alguien por aquí y simplemente le dio por lanzar algo. Hay unas máquinas aquí inclusive que me explicaban que son de bastante connotación. El que sabe cuál máquina es importante y la afectó, pues precisamente es alguien que tiene que saber a qué viene y por qué lo está haciendo. General, cuéntenos un poco de su jornada hoy. ¿Llegó usted allá a personarse de esta situación y qué han hecho al respecto? ¿Qué medidas se van a tomar también alrededor de esa vía para garantizarle la seguridad a los trabajadores de esa zona, pero por supuesto también sobre el largo y ancho de esa carretera? La orden que recibí inmediatamente del comandante del ejército, el general Cardoso, fue desplazarme desde el sur de Bolívar, donde me encontraba también una serie de operaciones que estamos haciendo allá con nuestra Brigada 19. Vine inmediatamente acá al sector donde ocurrieron los hechos. Aquí me encontré con el señor general que ya se encontraba en el punto y precisamente revisamos qué tropas se van a reforzar en el corredor vial, precisamente para seguir garantizando cómo se está haciendo la movilidad. En ningún momento la movilidad se ha intervenido, se ha interrumpido. Lo que sí pedimos es, insisto, en la denuncia para poder saber dónde poder actuar en tiempo real. Estos delincuentes, estos criminales, terroristas, que lo que buscan es asesinar gente y lo que buscan seguramente es afectarnos. Pero si en tiempo real podemos recibir la información, muy seguramente es más fácil que las tropas lleguen al punto en una acción ofensiva y no simplemente estar en movimiento en diferentes sectores prestando la seguridad como es nuestra responsabilidad. Sí. Aprovechando que ahí está el Gaula, les van a colaborar a estos trabajadores para que interpongan la denuncia por la extorsión de las que están siendo víctimas y les van a prestar seguridad para que no sigan quemando su maquinaria porque pues, es evidente que allá sigue la presencia al parecer del ELN. Mire, aquí en este momento no hay nadie del ELN. Vinieron acá unas personas vestidas de negro, tan pronto hicieron el hecho terrorista, se fueron del sector. Hemos recorrido todo el sector. Tenemos por inteligencia algunos sectores donde posiblemente pudieron haber huido. Y esa es la tarea que nos corresponde. Seguir con operaciones militares para poder afectar esas estructuras que quieren seguir afectando, valga redundancia, a la población civil. Pero el Gaula está acá. Aquí está nuestro Gaula policía también está atento para poder recibir las denuncias a el que quiera poder acercarse y seguramente con nuestra fiscalía que está adscrita a nuestro Gaula poder acelerar ese proceso. Pero insisto, es fundamental esa denuncia para poder generar una trazabilidad y poder atacar y llegar a judicializar a esas personas que siguen, insisten y persisten en hacer este daño.
General, una última pregunta. En ese comunicado hay algo que preocupa mucho que hace la concesión y es el riesgo que hay en la continuidad de esta obra tan importante para la región. ¿Usted hoy puede decir que con el despliegue de sus hombres y con lo que hoy está haciendo la fuerza pública después de este atentado, hay garantías para que los trabajadores puedan seguir realizando las obras de esta vía? Como le manifesté, en el trayecto de la vía no se ha presentado ningún problema y estaremos presentes precisamente permitiendo esa movilidad, prestos a cualquier requerimiento. No podemos actuar si no tenemos, obviamente, esa trazabilidad. Insisto, y lo he dicho como 5 o 6 veces, que nuestro Gaula es fundamental. La gente es dueña del miedo, somos dueños de nuestro miedo cada uno, pero tenemos que romper ese miedo para poder seguramente, con la denuncia, poder judicializar y no que quede una investigación más aperturada y seguramente sin concretar. Tenemos que llegar a capturar y hacer que esos responsables paguen por estos hechos porque están buscando intimidar. Y esto genera miedo, claro que genera miedo, pero precisamente ese miedo tenemos que romperlo en esa unión de la fuerza pública, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra policía, nuestra fuerza aérea y obviamente nuestra comunidad para poder seguramente mitigar este fenómeno que es creciente en diferentes sectores de nuestro país. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Es el general William Prieto, el comandante de la Primera División del Ejército, que atiende a Noticias Caracol en Vivo después de este atentado terrorista. Gracias por estos minutos con nosotros. A usted muchas gracias. Stephanie, son las 4:57 de la tarde. Permítame ir con Diego Velosa, que está desde la zona. Ampliamos la información, nos cuenta qué está pasando allí y despedimos a Stephanie. Así es, nosotros continuamos aquí en la vereda El Lucero del municipio de Pelaya, donde se registró la primera acción terrorista. Recordemos que fueron 2 acciones terroristas que se registraron el día de hoy, una en el municipio de Curumaní y otra aquí en el municipio de Pelaya, en contra de la compañía que construye la carretera troncal del Magdalena Medio, sector 2. Son las empresas KMA y el grupo Ortiz. Y lo que ellos han dicho es que cerca de 8 artefactos explosivos fueron accionados en este lugar. Ustedes pueden observar cómo quedó este lugar donde estaba almacenada la maquinaria que se utiliza para la construcción de esta carretera. Fueron cerca de 30 equipos, según han dicho ellos en las primeras informaciones, que fueron destruidos en este lugar y en el municipio de Curumaní. Las primeras versiones de lo ocurrido en este lugar por parte de las autoridades las entregó el secretario de Gobierno del departamento del Cesar. Aquí estamos en el sur del departamento del Cesar, donde le contextualizamos al alto gobierno nacional, al ministro de la Defensa, al mismo presidente de la República, de la oleada terrorista que está sucediendo aquí en el departamento del Cesar. En este momento el ejército, la policía, autoridades civiles y miembros de las compañías que construyen esta carretera están evaluando los daños. Diego, gracias por la información. Stephanie, yo me quedo con algo que decía el general, el comandante de la Primera División. Él decía, hace mucho tiempo, en muchas décadas, no veía un acto terrorista de tal magnitud. Muy lamentable, Pablo, y muy preocupante también, por supuesto, por las garantías que esto puede implicar para los trabajadores, pero bien lo decía el general, hay garantías para que puedan seguir trabajando, hay garantías para que esta obra se pueda seguir ejecutando, una obra tan importante para la conectividad en esa región, digamos, también apartada del país, pero que esperemos, Pablo, muy importante lo que mencionaba el general, realizar la denuncia correspondiente, ¿no? La denuncia definitivamente creo que eso sí marca la diferencia en la manera en la que se pueda responder ante estas situaciones. Ya veremos de qué manera se surten las investigaciones para dar con los responsables de un atentado de esta magnitud que no se veía hace mucho tiempo en el país, Pablo.